una preguntita para Gianmarco y otra para Jordi. Gianmarco, bueno, questa idea que... Esta idea de que lo que se puede prever no es el conjunto de las consecuencias ciertas, sino un marco de consecuencias posibles, esto parece muy razonable, excepto el hecho de que cuando tenemos una controversia, lo que intentamos prever es la decisión del juez, sí o no. Entonces, si la previsión es decir, quizás sí, quizás no, no es una gran previsión esta. No es interesante. Y para Jordi, en español. Que estos, ¿cuántos son? 34. Estos 34 requisitos, digamos, de certeza, de seguridad jurídica, son muy simplemente el conjunto de todos los elementos de política y derecho que a nosotros, iluministas, liberales, pero de izquierda, nos gusta. Pues esto no es una crítica, pero no va a ser un abanico demasiado exigente para la seguridad jurídica, según el concepto común. Esta es la observación previa. Dos preguntas. Esta conexión que tú has puesto conceptual entre seguridad jurídica y democracia, ¿no será demasiado fuerte? ¿No tendrá la consecuencia de alterar los conceptos comunes de democracia y de seguridad jurídica? Y último punto. Es verdad que la estabilidad del personal burocrático, digamos, a pesar del cambio de dirección política, por ejemplo, cambia el ministro, pero se quedan, se dice así, los mismos funcionarios de grado elevado del ministerio. Sí, probablemente es un factor o un indicador de seguridad jurídica, pero no estoy tan seguro que sea una cosa buena. Porque normalmente, nosotros tenemos experiencia de esto, ¿verdad? Normalmente el resultado de este fenómeno es que la política, por ejemplo, del ministerio, no la hace el ministro, sino la hacen los funcionarios a pesar del cambio de orientación política del gobierno. Sì, l'unica cosa su cui non siamo d'accordo è che siamo in disaccordo, nel senso, come mi è stato detto da poco, nel senso che ovviamente si prevede che il giudice può decidere forse sì e forse no, la previsione non è interessante, è esattamente quello che volevo sostenere affermando che più la previsione è generica e più ridotto il contenuto informativo della previsione, meno è certo il diritto. Quel famoso indice di accuratezza della precisione, quindi della precisione della previsione, serve proprio a questo, cioè quando noi siamo in grado di prevedere esattamente la decisione del giudice e quindi ci attendiamo una e una sola conseguenza giuridica, allora il nostro indice è alto e l'accuratezza è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto. Quando invece siamo soltanto in grado di dire forse sì, forse no, allora non siamo mica certi. Non solo, ma tu ti sei riferito alla questione della decisione del giudice. Il diritto è certo anche quando siamo in grado di prevedere le conseguenze giuridiche spontaneamente ricollegate agli atti o ai fatti che consideriamo. In alcuni casi non possiamo che prevedere due o più alternative. Tu pensa, non so, all'articolo 1492 del Codice Civile Italiano.
sulla compravendita di cosa affetta da vizi, cioè da dei difetti occulti. I rimedi sono due: la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo. Noi non possiamo prevedere ex ante se il compratore sceglierà l'uno o l'altro. Sono due conseguenze giuridiche, è una previsione un po' generica, sì, però comunque delimitata da quell'ambito, insomma, da quel novero di possibilità. Ecco, quindi sono sostanzialmente d'accordo con te. Sí, muy rápidamente sobre los 3 puntos, la premisa y las 2 preguntas. Yo diría que presupone el iluminismo, pero no la ideología de izquierdas. El iluminismo sí, porque me parece que la seguridad jurídica es hija del iluminismo. La pretensión de la seguridad jurídica depende también de un modo de concebir el derecho con reglas generales y abstractas que permiten prever las decisiones sobre los casos individuales, bla, 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 que es, creo, un valor resultado de las aspiraciones del iluminismo, pero no necesariamente de las aspiraciones ideológicas de izquierdas. Creo que cualquiera de los criterios que mencioné, y no sabría en cuál de ellos estarías tú pensando en sentido contrario, pudieran ser perfectamente admisibles, asumibles desde cualquier ideología que, eso sí, asuma una determinada aspiración de previsibilidad de las decisiones. Solo esto. Si alguien no asume esa aspiración, entonces esto ya no. Pero esto está en la parte iluminista, no en la ideología de izquierdas o de derechas. Bueno, sobre la seguridad jurídica de la democracia, yo establecí una vinculación conceptual precisamente totalmente marginal para no hablar de esto. Pero en todo caso una vinculación que va de la seguridad jurídica a la democracia y no al revés. Por tanto, en algún sentido no contamina el concepto de seguridad jurídica, sino que contamina el concepto de democracia, si se quiere. ¿Por qué? Porque creo que la seguridad jurídica es necesaria si entendemos la democracia en sentido formal, de al menos selección de los gobernantes mediante elecciones, porque queremos tener seguridad respecto de que los procedimientos formales de elección serán cumplidos. Y para esto necesitamos al menos la seguridad jurídica respecto de esas reglas. Y mucho más si se entiende la democracia en un sentido sustantivo que incluye no solo la elección por parte de los ciudadanos, de los gobernantes, sino también la protección de ciertos derechos individuales, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. En todo caso, no quería tampoco entrar en este punto. Más importante es la aclaración, más importante para mí, porque está más en el núcleo de lo que dije, tu pregunta acerca de la estabilidad, de si es buena o no es buena la estabilidad de los funcionarios. Debería aclarar, no me refiero a aquel personal público que claramente está en la producción de las políticas. En tu ejemplo, no solo el ministro, sino su personal de confianza política, los que normalmente tendrán que cambiar respecto de otros momentos de opción en los que haya opciones políticas distintas. Pero claro, el personal de confianza no puede llegar hasta el barrendero. Si estamos en la administración de Hacienda, por ejemplo, el personal de confianza no puede llegar hasta esas personas que están en la oficina atendiendo al ciudadano. Cuando llega hasta ahí, entonces es cuando entiendo que se produce tendencialmente una menor estabilidad en los criterios. Al revés, cuando el personal administrativo es más estable, es más fácil, y de ahí el indicador. Indicador es solo un indicio de, no nos da. Indicador es sinónimo de indicio de algo, no algo que vinculado conceptualmente nos da mayor seguridad, sino que nos indica tendencialmente unas posibilidades de mayor seguridad, de mayor previsibilidad, cuando las personas no cambian tan radicalmente. Pero a nivel de aplicación de la administración, no a nivel de producción de las políticas. Al revés, y lo dices bien, cuando a nivel de producción de las políticas hubiera también una especie de fosilización
del personal, la estabilidad sería tal que no permitiría ni siquiera el cambio de políticas. Y este no sería algo deseable, en mi opinión. ¿Alguna? Por favor. Bueno, a ver, empezamos por ahí. Bueno. Sí, no, brevemente, estaba yo pensando en un criterio, un indicador de carácter sustancial, y lo digo respecto a lo que ocurre en mi patria. Yo vengo de México, en donde tanto el Tribunal Electoral como la Suprema Corte se han enfrentado con casos en los que están involucrados pueblos y comunidades indígenas. Entonces, dentro de una idea quizás más amplia o sustancial de democracia, es que tanto un tribunal como el otro se han ocupado de avanzar criterios para justamente los pueblos y comunidades indígenas, y no hablo aquí de derechos culturales, accedan al ejercicio efectivo de derechos políticos. Entonces me parece que quizá, no estoy seguro, en una consideración más amplia y sustancial de estos indicadores, deberían tomarse en cuenta estos colectivos que, bueno, por siglos han sufrido realmente un deterioro en el ejercicio de sus derechos básicos, político-electorales y humanos, finalmente. Mi pretensión es precisamente que no entre nada sustancial, nada sustantivo. También por lo que dije anteriormente respecto de que ni tiene que ver con la justicia ni con la democracia. La seguridad jurídica puede funcionar puede ser perfectamente operativa en un sistema autoritario. Eso no quiere decir que sea que este sea el mundo que yo deseo. Yo deseo un mundo con seguridad jurídica, pero no solo con seguridad jurídica, sino con otras muchas cosas. Okay. Pero la seguridad jurídica creo que tiene que ver con, si es con la previsibilidad de las decisiones, esa persona de una comunidad a la que quizás no se le reconozcan ciertos derechos a los que pueda aspirar legítimamente, tiene seguridad jurídica si la decisión le resulta previsible para él. Aun cuando sea una decisión que no le guste, aun cuando sea una decisión que podamos entender que viola sus derechos, que viola sus pretensiones políticas legítimas, o aun cuando sea una decisión totalmente discriminatoria. Creo que hablar de seguridad jurídica es hablar de estos aspectos que no son sustantivos. Y luego, precisamente, porque las dos intervenciones van en el sentido totalmente opuesto, para el resto de cosas, entonces si quiere le hablo de política. Gracias. Pasamos el micrófono a su lado. Gracias. En realidad, el haber asistido solo en la tarde a este panel y no haber estado en la mañana, seguramente me ha privado de la audiencia de proposiciones y reflexiones que, visto la jerarquía de los participantes, seguramente me habrían beneficiado. Pido excusas por ello, pero en algún momento también el cansancio existe y en este caso me he visto afectado por él. Quiero formular más que una pregunta o dos preguntas o tres preguntas, que no es el caso, alguna reflexión que luego puede ser capitalizada como pregunta o no. En primer lugar, creo que este Congreso convoca a examinar la seguridad jurídica y la democracia como un binomio inescindible, inseparable. No estamos hablando de cualquier seguridad jurídica, estamos hablando de la seguridad jurídica en un sistema democrático. Porque seguridad jurídica, stricto sensu, formalmente, al menos en la concepción que él señala, podría obtenerse cumpliendo con la pirámide, sin el contenido, sin preocuparse por el contenido. En cambio, el contenido justamente lo provee la democracia. Pero la democracia no como un concepto puramente articulador de formalidades. La democracia en un sentido muy rico, muy amplio, en el verdadero sentido, sin ponerle adjetivos, porque si le ponemos adjetivos, directa o indirecta, participativa o no participativa, empezamos a desgajar un concepto y a disolverlo de alguna manera.
La democracia es un concepto que cuando se quiere inteligir con buena fe es el concepto. Y todos sabemos lo que queremos decir. Entonces, me parece que aquí estamos hablando de un tipo de seguridad jurídica, el tipo de seguridad jurídica democrática, no otro tipo de seguridad jurídica. Porque seguridad jurídica puede haber en un régimen autoritario, seguramente, y algunas seguridades jurídicas básicas los sistemas autoritarios han proveído para poder precisamente mantener ese hermetismo, esa protección del sistema. Por lo tanto, me parece que esta es una precisión que creo que debemos tener en cuenta, sobre todo a la hora en que este Congreso está próximo a finalizar. La segunda cosa que refiere a ese punteo exhaustivo que ha hecho Jordi, que hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo, escuchar 37 puntos a los que ya no nos cosemos en el primer hervor y escucharlos así de primera y luego recordarlos y unirlos unos con otros y ver en qué medida pueden armonizarse, coordinarse, es tarea, a mi juicio, de mayor concentración. Pero yo allí solo me permito una reflexión, nada más. Los 37 puntos, que podrían ser 40 o 18, son en definitiva apuntes de una observación global de aquellas cosas que pueden afectar, para bien o para mal, la seguridad jurídica. Es un inventario de situación, hay una opción, se ha tomado una opción que es presentarlo bajo esta forma ordenada, punteada. Quizá el propio título del panel convocaba eso, ¿verdad? Había que buscar índices y entonces creo que Jordi hizo bien en tratar de formalizarlo de esta manera. Pero en ese conjunto, en ese cuerpo de puntos, hay aspectos de distinta naturaleza. Hay temas que tienen que ver con la legitimidad, hay temas que tienen que ver con las fuentes. Él aludió, por ejemplo, y lo hizo de una manera bastante rotunda, en el tema de que el salir del cauce o del andarivel normal de la producción jurídica para la solución de los problemas de alguna manera desfallece el derecho, y creo que ahí insinuaba en el método de solución alternativa a las controversias una especie de salida un tanto debilitante del sistema central de solución de controversias. Eso tiene que ver con el arbitraje, no tiene que ver con otras formas alternativas. Yo comparto esa línea en una medida y tengo algún reparo en otra. La comparto en cuanto a que el ideal sería que la sociedad proveyera a todos de un sistema jurídico tan confiable, judicial, jurisdiccional, que no hubiera necesidad de recurrir a los sabios de la tribu o a los viejos, diría yo, proveedores de justicia como en los tiempos idos. Sería el ideal. Ese ideal compone calidad de la justicia, vale decir, calidad profesional y moral de los sentenciantes. Eso supone procedimientos relativamente previsibles en su duración, en su costo, en su posibilidad de ser convincentes en su decisión de modo de hacerla viable para la ejecución. Supone varios elementos. Con ese tipo de justicia yo todavía seguiría afincado en el sistema de justicia tradicional. Pero lamentablemente, y yo vengo de un país que es Uruguay, no me cabe el tema de la confiscación, no me cabe el tema del desvío de derecho, a pesar de que no necesariamente hay coincidencia política entre las diferentes fuerzas, pero debo reconocer que hay rasgos
que permanecen y que son los que califican a un país. Y por lo tanto no tengo en este sentido, no me comprenden las generales de la ley, no estoy hablando de una forma que pueda capitalizarse en favor de una determinada causa. Lo que digo es que me parece que evidentemente las partes, los sujetos privados, los agentes económicos, se ven en muchos casos obligados por los hechos a buscar una forma alternativa de solución de su conflicto, porque los tiempos se lo exigen, porque el ritmo de su proceso económico o comercial se lo requiere, y no nos quedemos solo en el aspecto comercial. El método de solución de conflictos de conciliación aplicado al derecho de familia, el tema aplicado en el tema de la violencia doméstica en mi país, por ejemplo, tiene hoy día un desarrollo muy razonable de aplicación aún inicial, pero que muestra que se pueden articular procedimientos extra legis incluso, extra legis o extraetático al menos, extraetáticos en muchos casos, que pueden componer una situación familiar en proceso de disolución. Es decir, la justicia alcanzarla se puede alcanzar por carreteras distintas, por caminos distintos. Por eso yo sería menos rotundo. Y la última observación. A mí me parece que Jordi ha puesto en el asunto temas que tienen que ver con las fuentes, temas que tienen que ver con los particulares, temas que tienen que ver con el Estado, temas que tienen que ver con el gobierno, temas que tienen que ver con la renovación de los cuadros dirigentes, temas que tienen que ver con la inestabilidad de la administración, temas que tienen que ver con la calidad institucional, en definitiva, de la organización política. Son todos temas, cada uno de ellos nos requiere una reflexión particular. Por eso yo, no abrumado por los 37 puntos, pero sí, yo diría, ese aluvión de temas, confieso que me provocaría comentarios adicionales que no podría silenciar. Y por último, una reflexión respecto al señor magistrado, integrante del Tribunal Supremo de España, el Tribunal Constitucional, si me expreso bien, ¿verdad? Supremo de España. Yo he seguido mucho en su tiempo la doctrina española en materia de tratamiento de los inmigrantes, en el tiempo en que me desempeñaba como canciller de mi país, y debí negociar con España en muchos casos el cumplimiento o incumplimiento de sentencias de segunda instancia que le daban al viejo tratado de finales del siglo XIX el valor de un tratado no solo de igualdad, de proclamación de derechos, sino de igualdad de procedimientos y de garantías. Y hubo jurisprudencia encontrada, en algún anuario español aparece la sentencia. Entonces, me gustaría saber si usted para esos casos piensa, o su criterio, si esto sería o no un punto susceptible precisamente de esas declaraciones de derecho que ya pongan fin a esa diversidad jurisprudencial, donde en Canarias se sostenía una cosa, en otra provincia otra, para una situación que desde el punto de vista humano y subjetivo era absolutamente idéntica. Es una curiosidad que tengo. Gracias, doctor Operti. Creo que parte de esas reflexiones que ha hecho sobre la ponencia, sobre los 30 y tantos puntos, seguro que los compartimos todos. Dan mucho de sí. Probablemente estaríamos muchísimo tiempo estudiando y tenemos 2 años, ya lo digo, porque habrá que estudiar cada uno de esos puntos y el peso específico de cada uno de ellos. Y ahora, contestando a la pregunta, Joaquín. Ese es el problema. Entonces, no había posibilidad de unificación jurisprudencial, pero al menos, digamos, los focos de dispersión eran más reducidos,
porque quedaban reducidos a lo que eran las antiguas audiencias territoriales o tribunales superiores de justicia. En aquella época no llegaban, o era muy difícil que llegaran al Supremo, aunque a veces llegaban vía apelación. Hoy ya no existe la apelación ante el Tribunal Supremo, solo la casación. Es una materia que no llega para nada al Tribunal Supremo, pero es que ya ni siquiera llega, salvo excepcionalmente, a los tribunales superiores de justicia, con lo cual la dispersión hoy es mayor. Por lo tanto, es un elemento y es un ejemplo, el que usted pone, de inseguridad jurídica provocada por la falta de mecanismos adecuados para la uniformidad jurisprudencial. Y yo aprovecho que tengo el micrófono encendido para decir que me siento igualmente abrumado por los 34 puntos de Jordi, pero curiosamente, aunque lo ha hecho de pasada, echo en falta la jurisprudencia. Echo en falta la jurisprudencia, la uniformidad. No, está la estabilidad en la fijación de los criterios de interpretación, pero todos sabemos que en nuestro sistema jurídico los criterios de interpretación son estables, están establecidos en el Código Civil. El problema no es la estabilidad de los criterios, sino la falta de mecanismos que reduzcan a la unidad la dispersión que hace que en Canarias el tratado del siglo pasado, el de doble nacionalidad, me imagino que usted se refería, fuera aplicado de una manera y en Cantabria lo fuera de manera absolutamente diversa. Lo cual, dicho, y acabo ya, coloquialmente, si la idea de justicia es algo, es tratar igual a los iguales o desigual a los desiguales. Y si yo le voy a contar a mi suegra en el mercado por las mañanas que un juez de Canarias, un supuesto de hecho, lo ha resuelto de manera distinta, radicalmente distinta a un juez de Cantabria, eso no lo va a entender. Y si no lo entienden los ciudadanos, es que hay algo que está mal. Aquí podemos juzgar con grandísimos conceptos, con grandes filosofías, pero esto no es un juego. Esto está los derechos de los ciudadanos, la felicidad de cada mañana cuando se levanta esta señora y va al mercado. Y yo creo que ahí es donde hay que buscar, la clave de la seguridad jurídica. Y esto no es demagogia, es realidad. Esto es una realidad. Sí se ha dicho esta mañana, que en definitiva lo que buscamos es la confianza del ciudadano en los sistemas de justicia, es que es así. Es verdad, yo también he pensado que no estaba la jurisprudencia, pero para eso te hemos tenido a ti y seguro que él reconduce de aquí, reconducirás y alguna de las cosas que suenan a jurisprudencia lo llamarás tal cual, porque nosotros los juristas nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Bien, quedaba una pregunta, Teresa Armenta, y allí... Sí, pero por favor ruego brevedad porque me quedan 20 minutos. Sean piedad. Si puedo contestar... Contestamos brevemente, ¿verdad, Jordi? Muy brevemente. Perfecto. De hecho, tengo una respuesta corta y una larga y daré las dos. Pero la larga no tanto. La corta es sí, sí y sí. Y ahora un poquito menos corta. Menos incluso. Seguridad jurídica y democracia, de acuerdo. Sí, ya dije que para mí la democracia, una precondición de la democracia es la seguridad jurídica. Pero creo que al revés no vale. Simplemente. Que no es precondición de la seguridad jurídica la democracia, sino que la seguridad jurídica es importante, entre otras cosas, porque también es precondición de la democracia. Sobre los ADR estamos totalmente de acuerdo. Usted dice más o menos, sería deseable un sistema de justicia que fuera tan confiable que no nos hiciera falta acudir a los ADR. Precisamente por eso la tercerización del derecho o de las soluciones, esto es, irnos a los ADR, precisamente para mí es un indicio de que el derecho no está funcionando y en ese sentido de que falta seguridad jurídica. Bueno, los 34 puntos aluden a temas muy distintos, sí,
porque la pretensión es precisamente ofrecer un concepto integral de seguridad jurídica, todo aquello que incide en que sea previsible la solución, que sea previsible las consecuencias jurídicas de nuestras acciones. Y ahí hay elementos que dependen del legislador, elementos que dependen del Poder Judicial, otros que dependen de la policía, de la administración, de los particulares, etcétera, etcétera. Efectivamente, están todos estos elementos, son muy distintos, deben ser abordados con cuidado, ¿eh? Pero creo que precisamente un concepto integral necesita de esa variedad. Y por fin, al magistrado diría, solo para aclarar, cuando yo hablo de la estabilidad interpretativa no hablo de la estabilidad de los criterios, sino de la estabilidad de las interpretaciones. Y esto me lleva a la jurisprudencia, eso incluye la jurisprudencia. No se trata de que los criterios siempre sean los mismos, porque en realidad son tantos que nos permiten después jugar y cambiar las interpretaciones, porque tengo criterios diversos que me permiten hacerlo, sino que la interpretación que se realiza de las disposiciones sea estable. Y esto me trae a la mesa la jurisprudencia. Gracias. Buenas tardes. Perdón, ¿dónde estamos? Ahí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo soy Guillermo Sagués y soy de San Isidro, República Argentina. Y oyéndolos, en primer lugar, el solo hecho de que se haya llevado a cabo este congreso indica que la noción de seguridad jurídica está en crisis, tal cual se ha conocido desde el siglo XIX. Y es bueno que jueces, abogados y juristas hayan puesto a estudiar esta reformulación del pensamiento en cuanto a los alcances del concepto de seguridad jurídica. Y si vemos aquellas pautas que nos ha dado el profesor Ferrer Beltrán, está muy clara que se definen por lo negativo, es decir, advertimos intuitivamente que estas carencias o estos déficits en estos 34 puntos conspiran contra un concepto de seguridad jurídica que se enmarca en el concepto de previsibilidad. Por lo menos he entendido eso. Le podría agregar alguna cuestión adicional como la que propuso nuestro maestro en la abogacía, el doctor Martín Vingarro, que es la abogacía independiente, porque como decía Calamandrei, no hay poder judicial independiente sin un foro independiente. Y le pondría un particular énfasis a la prevención y al castigo de la corrupción, que es una enfermedad que carcome las democracias de Latinoamérica. Voy a hablar del país, y no de mi país, voy a hablar del gobierno de mi país a continuación. Sencillamente porque de los 34 puntos más estos, alguno que ha adicionado como el tema de la corrupción, si tuviéramos que ponerle una calificación a lo que ha hecho el actual gobierno de la República Argentina, yo me preguntaría a los organizadores, a los panelistas y a los ponentes si valen los números negativos, porque creo que estamos 31,5 abajo. Creo que ni haciéndolo entrar a Messi podríamos remontar un resultado como el que tenemos lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, los argentinos en este momento. Estas son reflexiones. Lamentablemente esto es lo que está pasando. Hemos visto alteraciones a la seguridad jurídica que yo llamaría de orden institucional o constitucional, alteraciones funcionales propias de malos funcionamientos administrativos, judiciales, excesos en la jurisdicción o excesos en la administración pública. En el caso que acabo del actual gobierno, piensen ustedes que los argentinos que estamos acá ya nos reunimos antes y yo definí que veníamos a un congreso para hablar de abstracciones. En tanto, el viceministro de Economía de mi país, cuando se confiscaron, y estoy utilizando la palabra adecuada, las acciones de YPF, propiedad de la empresa petrolera Repsol, tuvo que dar explicaciones en el Senado, y a la pregunta concreta de un senador de la oposición de que qué cosa pensaba del concepto de seguridad jurídica, contestó que le parecían dos palabras horribles.
Es decir, que este Congreso Iberoamericano, para este señor, estaría tratando, además de abstracciones, dos vocablos a su juicio horribles. Más allá del análisis de que, porque estas cuestiones que se enfatizan en algunos países y en otros no, y en algunas aparecen más disimuladas o más explícitas o son novedosas, como el caso de la paralización de las ejecuciones hipotecarias acá en España, cosa que los argentinos somos catedráticos en la materia de incumplimiento de sentencias y tal clase de normas. Lo cierto es que vuelvo al comienzo. Yo quisiera que, si bien esto queda postergada, y este es un análisis, digamos, inicial de la cuestión de cómo está la seguridad jurídica en Iberoamérica, no quisiera que pasara mucho tiempo para que estas propuestas sean 34, 35 o 100, o las pudiéramos reducir a 2 o 3 familias, a 15 conceptos básicos, no quedáramos. Porque siempre pareciera que otras profesiones o otros científicos tienen mayor capacidad de volcar en conclusiones esto que intentamos nosotros ahora en forma simiente. Hay organizaciones que se dedican a calificar la libertad de comercio en el mundo, y lo hacen bien, el nivel de las universidades, la transparencia internacional. Es decir, que mi propuesta sería que nos pusiéramos a trabajar rápidamente, porque los problemas a ojos vistas se están agravando, y ya no me refiero solamente a la cuestión del actual gobierno argentino, sino a las consecuencias de la crisis económica y su relación con la alteración del principio de seguridad jurídica en la propia Europa. Y para finalizar, un interrogante, para que lo estudiemos y lo reflexionemos entre todos, y nos vayamos a nuestros lugares para seguir trabajándolo. ¿Quién es el que afecta el principio de seguridad jurídica? A mi juicio, siempre es el poder. El poder es el único que puede, porque tiene la potestad, tiene el imperium y tiene la fuerza y la capacidad de alterar la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica es seguridad básica en la vida de las sociedades y de los seres humanos. Obviamente coincido que estamos tratando, porque lo dice el rótulo de este Congreso, es seguridad jurídica en la democracia, no en otra, como dijo un colega uruguayo, porque la Unión Soviética tenía seguridad jurídica. El colega brasilero, cuando inauguró el Congreso el otro día, dijo que el régimen militar tenía seguridad jurídica que confundía con la doctrina de la seguridad nacional, que era la penetración marxista en América Latina, o la Alemania de Hitler tenía seguridad jurídica, las leyes de Nuremberg las hacían cumplir, nos guste o no nos gusten. Enormidades sobre la base del positivismo y la seguridad, esa las ha visto la humanidad, en particular en el siglo XX. A lo que me refiero y para terminar, que nos pongamos a trabajar para hacer como lo hacen otros profesionales y otros pensadores en otros ámbitos de la sociología, de la economía y de la política, y finalmente que pensemos que la democracia ya sabemos que responde a la pregunta: ¿cuál es el origen del poder? Esto de la seguridad jurídica se me ocurre, y vuelvo al concepto que he vertido hace un segundo, que se refiere a cómo se maneja el poder derivado de la democracia. E insisto, la seguridad jurídica dentro de la inseguridad propia de la vida humana forma parte del concepto esencial, a mi juicio, de la libertad. Y lo que está en juego es la libertad, más que la forma en que elegimos a nuestros gobernantes. Muchas gracias. Pues solo se me ocurriría aplaudir por esta intervención, que verdaderamente me parece valiente, me parece muy coherente, y además, pues bueno, en cierto modo estoy segura que muchos de los distintos países que estamos aquí representados, pues podríamos suscribir muchas de sus afirmaciones. Como dice un refrán español, en todos sitios cuecen habas,
Y usted ha hablado de Argentina, pero seguro que muchos de nuestros países están adoleciendo ese horror que es la corrupción política. Gracias. Aquí habían preguntado, Teresa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes y a la moderadora, porque sé que ha hecho un esfuerzo por no transmitir todas aquellas cosas que hubiera podido decir y con lo que nos hubiera ilustrado. También quiero aprovechar la ocasión para lo que he dicho en privado, lo quiero hacer público, y es felicitar al profesor Ferret como miembro de la Facultad de Derecho de esta universidad por la magnífica organización y por la oportunidad que nos ha dado de participar, de hacer partícipe a la facultad y a la ciudad de Girona en este magnífico congreso. Y finalmente, como creo que soy la última y no quiero utilizar la palabra más allá de lo razonable, simplemente dos pequeñas cuestiones que no pretenden ser objeto de respuesta, sino simplemente de reflexión en caso de que se entienda necesario. Al magistrado Welling, yendo por delante que no soy un especialista en contencioso, entre otras cosas por pura salud mental, porque estoy casada con un catedrático de administrativo y es muy razonable que no quiera saber casi nada de contencioso administrativo, pero sí quisiera señalar lo siguiente, y es que el criterio, y por cierto aprovecho para decirle que yo le haré que se lleve menos porque me interesa mucho los dos, que no son tan gordos por otra parte, que usted nos quiere dejar. Pero bien, usted propone o ha dicho que el interés objetivo casacional como único motivo para acceder a la casación. Bien, aprovecho pequeño paréntesis para decir que la imagen que usted ha dado de los 600.000 euros no quisiera que se extendiera por Iberoamérica. No es el único motivo de casación en lo civil. Es uno de los 3 motivos del artículo 477. Hay otros motivos para acceder a la casación que no son solo más allá de las 600.000. Akbar podrá, pero también podemos los ciudadanos por razón de la materia si hay interés casacional. Pero bueno, al margen de esto, cuando usted habla de interés objetivo casacional como único motivo, es perfecto si entendemos que la casación es un recurso cuyo objetivo es la nomofilaxis, es decir, la vieja idea de Montesquieu. Entonces no se tiene usted que preocupar de señalar que corta o cortapisa el acceso a la tutela judicial efectiva, porque el acceso a la tutela judicial efectiva quedará satisfecho por medio del acceso en primera y en segunda instancia. Si no es así, como parece que no es hasta ahora en la idea casacional de los otros órdenes, entonces lo que habría que pensar es si el único criterio del objetivo casacional no puede acabar teniendo el problema que ha tenido el interés constitucional como manera de que prácticamente el recurso de amparo haya quedado fuera del acceso de la tutela judicial efectiva. Es decir, desde que en la reforma del 2011 se llegó a elaborar el interés casacional como uno de los medios de ya inadmitir los recursos de amparo, como usted sabe igual que yo, prácticamente los recursos de amparo son con cuentagotas en el sentido estricto. Y termino inmediatamente al profesor Ferrer. Es evidente que si se hacen 34 serán pocas o serán muchas, como si se hacen 100, como si se hacen 15. Esto lo sabemos todos los que nos dedicamos al derecho. Pero yo, al margen de esa idea que compartimos todos, simplemente quiero hacer referencia a que no solo pueden ser insuficientes cuantitativamente, sino que son muy matizables en su propio contenido. Por ejemplo, es evidente que cuando usted habla de que no hay, o cuando tú hablas, a mí ya hablarte de usted, aunque sea en público, me cuesta mucho, cuando hablas de que no hay acciones colectivas sí que hay. El artículo 11 y el 11 bis de la ley de enjuiciamiento contemplan las acciones colectivas. Otra cosa es que luego la interpretación jurisprudencial, como ha hecho con las preferentes, haya prácticamente excluido su uso. Pero existen también, por ejemplo, en materia de violencia contra la mujer. O sea, a ver, sí que existen. No es la mejor regulación posible, eso es cierto.
Y en cuanto a los daños punitivos, nos íbamos a encontrar con que Europa los rechaza. Y las iniciativas europeas las están rechazando absolutamente. Y un par de ejemplos más simplemente en cuanto a los matices de lo que has señalado. En materia coincido completamente lo que has dicho sobre los ADR. Yo entiendo que es una muestra del fracaso de la respuesta que da la jurisdicción a los parcialmente, cuidado, porque hay aspectos en que tanto la mediación como el arbitraje dan una respuesta muy adecuada, que es perfectamente complementaria. A mí lo de ADR como alternativo me parece una traducción literal, pero quizá no es la mejor, a lo mejor podría ser complementaria. Pero, desde luego, niego la mayor en cuanto a que sea más barato, no lo es en absoluto en el arbitraje, y no lo es, como se ha demostrado con la reciente publicación de la Ley de Mediación Civil, que lo primero que ha hecho ha sido quitar la gratuidad, cuando anteriormente siempre se decía que era un sistema gratuito, o debería ser un sistema gratuito. Y para terminar, y no alargarme en el uso de la palabra, dos cuestiones más. Las medidas cautelares, como criterio, es muy matizable. Hay medidas cautelares, sobre todo cuando se refieren a obligaciones de no hacer, en que es imposible que la medida cautelar sea mucho antes o mucho después. La medida cautelar es, por ejemplo, que no entren las cámaras de televisión a retransmitir un partido. Pues es obvio que si se adopta la medida cautelar, la efectividad de la tutela se concede en ese momento y, por lo tanto, no nos serviría como criterio. Y en cuanto a los tribunales internacionales, en fin, aquí hay personas de Argentina en donde pueden hablar mucho mejor que yo sobre el efecto tan tremendo que están produciendo las sentencias de la Corte Interamericana, en donde prácticamente han reinstaurado cuestiones como la irretroactividad de determinados derechos. Nada más, muchas gracias. Gracias. Si les parece, que me consten ahí dos palabras pedidas que voy a respetar, porque sé que cualquier intervención puede generar a su vez preguntas. Entonces, como sé que desde el principio el doctor Sampaio, y perdóname que no recuerdo tu nombre, vamos, por favor, hacemos todas las preguntas y luego contestamos. Doctor Sampaio. Muchas gracias. Ya. Brevemente, vuelvo a la cuestión seguridad jurídica, democracia y justicia, ¿no? Pero me parece importante, ¿no? Como el 35, ¿no? He escuchado muchas veces en Brasil una frase en italiano: fatta la legge, fatto l'inganno. Esto es una cosa importante para percibir la seguridad jurídica y democracia. Echa la ley, echa la trampa. Certeza, sí, pero también con incerteza. Estabilidad, sí, pero también con instabilidad. En este sentido, seguridad jurídica democrática, y en sentido de justicia, el respeto al otro. Solo. Muchas gracias. Y por último, por favor. Voy a ser breve, soy de Argentina también. Sí, lo sé. Y acabamos de ver un caso de cómo el poder corrompe quizás las reglas. O sea, porque el tener el micrófono por ahí hizo que varios de los colegas se extiendan demasiado, o sea, y todos queríamos participar. Bueno, salvo ese comentario. La culpa sería mía. Bueno. Por no haber sabido repartir el poder. No, pero a ver, es porque uno, siendo argentino, todo lo que escucha es como que se dice: ay, esto va en contra de la Argentina y qué mal que estamos. Y realmente estamos pasando por un momento muy complicado respecto a la seguridad jurídica. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en un indicador que para mí es fundamental y que no solo afecta a Argentina, sino que a los demás países de Europa como Italia y España, que son las leyes de amnistía fiscal y blanqueo. Eso debe ser un indicador de falta de seguridad jurídica. O sea, por más de que cumplas los demás indicadores, si se produce una amnistía, en ese momento se corrompe todo lo que se hizo hasta ese momento y todas las garantías y las certezas que se tenían pierden efecto. Solamente eso creía importante poder expresarlo, porque la Argentina en 2009 hizo un blanqueo de capitales. Ahora aprobó el viernes la nueva ley de blanqueo, en la que no solo pueden
blanquear sus capitales personas argentinas, sino extranjeras. O sea, la Argentina corrompe sistemas jurídicos foráneos. Es algo que para mí tiene que considerarse un indicador, la cantidad de veces o cuántas, o si un país incurre en estas prácticas o no, como lo hizo Argentina y España. Pues como te he dicho cuando ha intervenido tu compatriota, no es solo de la Argentina, también en España tenemos ese tipo de medidas legislativas. Y por último decir que no ha sido casual ni el nombre ni la celebración. No afecta a Argentina, no afecta a España, afecta a Brasil, afecta... Quiero decir que estamos todos y por eso hemos convocado este congreso con ánimo de seguir celebrándolo, seguir estudiando y que tenga una segunda edición. Ahora os doy la palabra para contestar, si queréis, a las observaciones, pero tenemos ya, sí que 5 minutos. Yo estoy aquí sujetándome, porque creo que Carmen, muy rápidamente, primero, cierto, comparto las prevenciones, eso es lo que ha dicho, es cierto en cuanto a la jurisdicción civil, la jurisdicción contencioso administrativo no, cuantía, puro y duro. Segundo, es la perversión legislativa, se objetiviza un recurso, el de amparo, que tiene que ser esencialmente subjetivo, porque es el recurso para proteger nada más y nada menos que los derechos fundamentales. Ahí es donde cuando a alguien se le vulnera hay que darle la ocasión de que, y sin embargo se objetiviza y solo se interviene cuando tenga trascendencia. Oiga, si lo que se trata es tutelar, hay que tutelar a cada uno, y usted no tiene que fijar interpretaciones, aunque ese sea un cauce para hacerlo. Y al mismo tiempo se subjetiviza el recurso de casación, determinando que habrá lugar al recurso de casación cuando haya infracción jurídica, un recurso cuya finalidad precisamente no es satisfacer derechos, sino fijar la interpretación de la norma. Y a mí, yo que aparte de querer felicitar al colega argentino por su intervención, con las matizaciones de abstracción que hay que hacer, es que su intervención pone de manifiesto, quizás contradiciendo a Jordi, que la democracia formal puede hacer desaparecer la seguridad jurídica. Yo puedo formalmente, a través de los procedimientos, llegar al poder, y una vez en el poder hago desaparecer, y no hace falta que acudamos a la historia. Es decir, régimen nazi, vamos a dejarlo allí simplemente. Y eso nos debe llevar a otra reflexión. Si resulta que por el sistema de la democracia formal llegó al poder, puede hacer desaparecer la seguridad jurídica por esa conexión que existe entre el poder legislativo, las mayorías gobernantes y el poder ejecutivo, respecto de esto, solo cabe dos límites o dos barreras. Una es el poder judicial. Si los jueces no se corrompen, si los jueces se mantienen firmes, recuerden la triste historia de los jueces del régimen nazi, cómo cedieron. Si los jueces se mantienen firmes, por lo menos siempre habrá una barrera a esa inseguridad que se quiere establecer desde el poder. Y sobre todo, algo que nunca nos tenemos en cuenta, pero que sí deberíamos tener en cuenta en esos 34, la fuerza de la sociedad civil. Allí donde hay una sociedad civil fuerte, donde hay una sociedad civil bien asentada, el poder tiene muchas menos posibilidades de corromper, de hacer desaparecer la seguridad jurídica, que allí donde la sociedad civil está dispersa, no está empastada. Simplemente para compartirlo de usted. Solo un par de cosas muy rápidamente. Respecto de lo dicho por Teresa Armenta, estoy prácticamente de acuerdo en todas las exigencias de matización que ella plantea y que son, entiendo, totalmente correctas. Exigen seguramente más detenimiento y más minutos de los que disponía, y son bienvenidas, pues estamos de acuerdo. Efectivamente, en España hay posibilidad de acciones colectivas con sus cosas, pero mi punto no era si las hay o no las hay, sino que creo que es un requisito para la protección de ciertos derechos y que, por tanto, para tener seguridad jurídica, ese es uno entre muchos elementos que deberían ser tenidos en cuenta. Bueno, respecto al tema de la amnistía fiscal, el blanqueo, claro, difícilmente podría haber un punto 35 que diga y no existencia de leyes de amnistía fiscal, y aquí haríamos un 36, un 37 y un 125 con todas las que no deberían estar. Me remitiría a uno de los que sí están, diciendo que debe haber estabilidad en la ley.
¿no? Porque la estabilidad en la ley es también aquello que me permite prever cuáles van a ser las consecuencias. Si yo he pagado el impuesto y mi vecino no, y resulta que al final a mi vecino le perdonan, entonces yo me siento imbécil por haberlo pagado. Falta de posibilidad de prever cuáles son las consecuencias. En este caso, de prever la consecuencia final de que no habrá sanción si no pago. He actuado pagando bajo la previsión de que si no pago hay sanción. Y esa previsibilidad ha fallado, en este caso por acción del legislador, cuando se realizan regulaciones de ese tipo. Por lo tanto, creo que es perfectamente reconducible y coincido con usted en que este es un problema. Una última palabra, porque ha salido muchas veces el caso argentino y no me puedo callar al respecto. Creo que Argentina tiene muchos problemas hoy en día de seguridad jurídica, efectivamente. Pero las preferentes, los desahucios, las pagas extras a los funcionarios retiradas retroactivamente, etcétera, 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 son suficientes motivos de peligro de la seguridad jurídica en este lado del mundo donde la crisis atenaza la seguridad jurídica para pensar que no haríamos bien en poner desde aquí los ojos en otro lugar, vaya que veamos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Muy bien, pues no sé si es así, ahora ya sí, me lo he tenido que quitar porque me estaba trepanando la cabeza. Un placer, la verdad que no es la primera mesa que modero, pero sí es la primera en la que siento realmente pena por tener que cortar el debate. Un placer, señores, muchas gracias.